Bien, listo. Ahí pude. Bueno, a ver, voy a leer el chat y después arrancamos. Ábranse el archivo mientras y preparen preguntas. Creo que está disponible hasta las 10:20. ¿Saben qué es lo que pasa con el tema de las aulas? Les cuento. Las franjas horarias de la facultad son de 7 a 10, van de 3 horas en 3 horas. Entonces lo que piden es utilizar esas franjas, porque cuando hay solapamiento, ahí puede haber problema. Entonces, según lo que me dicen, nosotros tendríamos que estar bien en el AU24, sí, en la plataforma virtual, hasta las 10. Después, el problema no somos nosotros, porque nosotros no somos tantos, pero hay otra materia que no me acuerdo cuál es, que hay muchísimos alumnos que esa sí puede traer problemas. Entonces nosotros tendríamos que terminar a las 10. Me da lo mismo arrancar a las 7 o a las 7:30. Sea en todos casos, va a haber 2 horas y media para hacerlo. ¿Quieren levantarse un rato antes o no? Me da igual. O sea, piénsenlo y hacemos. No varía nada. Media hora tampoco es la tan gran cosa, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces comparto, ¿sí? Que no encuentro ahora el archivo. Espérense. A ver. Share screen. Acá está. Bueno, acuérdense que me tienen que interrumpir y preguntar, porque yo no los veo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Estimación bayesiana. Continuación. Entonces, hicimos el ejemplo de la estimación de la proporción con un a priori beta, que es el mismo que está en el libro. Vamos a hacer un ejemplo 2. Vamos a asumir el caso en el que tengo una muestra x1, x2, xn, independientemente distribuidas, Poisson. O sea, un ejemplo sería modelizar, y bueno, esa es una, el número de veces que una persona utiliza, que los clientes utilizan el cajero automático. Y yo quiero estimar el lambda, el promedio. A diferencia de cuando presentamos el caso de una posible regresión de Poisson, que podíamos hacer depender el lambda de algún conjunto de variables independientes, vamos a pensar que todos los clientes son iguales. O sea que todos tienen el mismo lambda, el mismo promedio. Nuestra muestra es independiente e idénticamente distribuida. Hacerlo por máxima verosimilitud. Hemos hecho el ejemplo. Nos daba como estimador la media muestral. La manera de hacerlo era calcular la verosimilitud con la productoria y maximizando. Mientras que ahora lo vamos a hacer de manera bayesiana. Entonces, el primer paso, que es obtener la verosimilitud, es igual. Un libro se los muestra. Esta es la verosimilitud. Por independencia es el producto de las marginales. Y por idéntica distribución siempre se multiplica la misma forma matemática. Bueno, el segundo paso es elegir un a priori para el parámetro lambda. Observar esta notación. En un contexto bayesiano, la muestra se ve como condicional al parámetro. O sea, eso quiere decir que la distribución condicional de xy, la observación iésima, dado que el parámetro lambda mayúscula, ese triángulo es un lambda mayúscula que significa la variable aleatoria. Dado que la variable aleatoria que simboliza el parámetro adopta el valor particular lambda minúscula, mi valor concreto, esa tiene distribución de Poisson. Entonces yo acá tengo la verosimilitud en un contexto bayesiano, se ve como la distribución condicional de la muestra, dado que el parámetro adopta el valor lambda. Dado cuál es la realización de ese parámetro. Las cuentas son iguales, pero el concepto es así. Bueno, ahora hay que elegir la priori para lambda. Y ahí viene parte de la cuestión. Algo hablamos la vez pasada. Una de las cosas para hacer análisis bayesiano bien
uno tiene que elegir un a priori que tenga como valores posibles las mismas que el parámetro. O sea, yo sé que el parámetro a estimar, mi lambda de la Poisson, puede ser cualquier valor no negativo. Es decir, lambda pertenece a 0 infinito. Entonces, cuando yo elijo qué priori ponerle al lambda, tengo que ponerle una priori cuya densidad también viva en 0 infinito. ¿Por qué? Porque esa es la manera de permitir a la muestra contradecirme por más equivocado que yo esté. De eso hablé algo la vez pasada. Si yo le pusiera una priori a lambda, por ejemplo, una uniforme 1,2, tiramos un ejemplo, y resulta que la verdad es que la lambda es 5, ningún tamaño de muestra, por grande que sea, va a ser capaz de corregirme. En cambio, si le pongo una lambda con todos los valores posibles y la muestra es suficientemente grande, me lo va a poder corregir. Eso es parte del arte de hacer análisis bayesiano bien. Poner prioris con un soporte amplio, tan amplio como los Profe, valores posibles del parámetro. Sí, ¿vos usás una gama en vez de una chi cuadrado o una exponencial porque la gama es más fácil de trabajar o por qué motivo? muy buena pregunta. Bueno, a ver, en tu pregunta particular, bueno, te entiendo, pero vamos a ser precisos. La chi cuadrado y la exponencial son casos particulares de la gama. Entonces, en ese caso, nuestra formulación las incluye. La exponencial es una gama con alfa igual a 1. Y la chi cuadrado es una gama con alfa igual a n sobre 2 y beta igual a 1/2. Entonces, en ese caso no habría ningún problema. Pero muy bien, ¿qué tal si quisiera poner un a priori, eh, qué sé yo, Pareto? Existe, ¿no? Lo podría hacer, está bien. El problema de poner un a priori Pareto es que las familias no son conjugadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo elijo una a priori gamma, esta que está acá, y mis datos son de la forma producto de Poisson, la posteriori, gamma dado la muestra, también va a ser de forma gamma con unos parámetros actualizados. Es decir, se cumple la propiedad de que priori y posteriori pertenecen a la misma familia. Cuando eso ocurre, se dice que las familias son conjugadas. Vamos a ver que en este caso lo son. Vimos la vez pasada que binomial beta es una familia conjugada. Ahora vemos que Poisson gamma también es una familia conjugada. Eso facilita los cálculos. ¿Está bien? Pero también voy a comentar qué pasa si eso no ocurre. Es verdad, lo elegimos por conveniencia. Nadie nos obliga a hacerlo. Pero esto nos facilita la vida porque la posteriori también es de forma gamma. Entonces, acordate y preguntame más después, ¿sí? Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Yo tomo una muestra, entonces quiero modelar la cantidad de veces que la gente va al cajero. ¿Sí? Esa va a ser mi muestra y mis datos, X1, X2, Xn. Bueno, es un banco nuevo, pero yo sé que mi competidor, otro banco, lo hizo el estudio y encontró que sus clientes en promedio van 4 veces por mes al cajero. Entonces, yo voy a agarrar y decir, bueno, perfecto, ese para mí va a ser el producto alfa-beta. Alfa-beta es la esperanza de la gama. Y me falta elegir otra. Entonces, yo tengo que elegir la curva negra que representa mi creencia antes de tomar la muestra. Entonces, yo voy a creer que en promedio van 4 veces y que puede haber algún cliente que vaya una vez, otro que va 10, pero que entre 1 y 10 tengo la mayoría tengo el 90% de las observaciones. Póngale. En base a esas dos condiciones, elijo el alfa y el beta. Por ejemplo, bueno, no sé, 2 y 2, o 1 y 4, o lo que sea,
para machear media y varianza con lo que se sabe. El proceso de hacer eso, se dice que ¿qué es lo que se hace? Se le da un valor particular a los hiperparámetros. Acuérdense que, ¿qué son los hiperparámetros? Son los parámetros de la distribución a priori. Y son constantes conocidas. Lo sé de antemano. ¿Y cómo se descubren cuánto valen esos parámetros? En base a eso, en base al proceso de elucidación de prioris. Que puede ser lo que te acabo de decir, van 4 veces y entre 1 y 10 con un 90% de probabilidad, o puede hacerse en forma automática ajustando un histograma de una distribución gamma a una muestra pasada. Pero de una u otra manera, el alfa y el beta son conocidos. Muy bien. Entonces, sé que le voy a poner una priori gamma, lo que hago es obtener la distribución conjunta de la muestra y el parámetro, o sea, multiplico la verosimilitud por la priori, como estaba en el libro. En nuestro caso particular, tenemos esta parte es la verosimilitud, ya hecha la cuenta, que es lo mismo que en el caso de Poisson. Esta es la priori, esta es la forma de describir una gamma alfa beta, y a eso lo llamo ecuación 1. Eso es lo que el libro llamaba L, me parece, ¿no? Ahora, tenemos que calcular la distribución conjunta de la muestra, lo que el libro llamaba M, que es hacer desaparecer acá el parámetro. Es decir, obtener la distribución marginal de la muestra, ya sacándome de afuera, integrando contra la priori. Bueno, estas integrales generalmente son complicadas. Pero esa es la idea que uno tiene que hacer. ¿Y cómo uno las va a resolver? Generalmente, la manera que uno la va a resolver es completando la integral para que lo que me queda sea 1. Recuerden lo que hicimos la vez pasada, que la habíamos completado para llevarla a una beta con parámetros nuevos. Entonces, ¿de qué manera lo hago? Bueno, hago la cuenta, multiplico. Y me doy cuenta que lo que me queda dentro de la integral, ¿sí?, es una gamma, pero con parámetros distintos. Acá es como si fuera que el alfa es suma de x y más alfa, y el beta es n más 1 sobre beta. Perdón, es 1 sobre n más 1 sobre beta. Entonces, con esta elección de beta y con esta elección de alfa, lo que tengo es una gamma nueva. Para que eso integre 1, ¿qué es lo que sucede matemáticamente? Las constantes que tenía antes no me sirven. Porque estas eran las constantes que hacía que integrara 1 la priori, no esta nueva. Entonces, para que esto integre 1, introduzco factores. Multiplico por estos y divido por estos. Al multiplicar y dividir, nada cambió. De manera tal que ahora todo lo que está en la segunda línea es el área total bajo una gama con parámetros alfa estrella, beta estrella. Y por lo tanto vale 1. Y no tengo que hacer ninguna integral. Es lo mismo que habíamos hecho la vez pasada con la beta, donde lo que agregábamos era agregar los factores para completar una beta. Ahora lo que hacemos es agregar factores para completar una gama, pero la idea es la misma. Entonces, una vez hecho esto, tengo la ecuación 1, la conjunta de la muestra y el parámetro, tengo la ecuación 2, la marginal de la muestra, tengo que dividir 1 dividido 2 para encontrar la posteriori. Entonces, lo hago, 1 dividido 2, y me da por resultado, fíjense que hay un montón de cancelación, esto. Tengo la forma matemática de la posteriori. Y ahora la reconozco. Resulta que eso vuelve a ser una gama, pero con parámetros no alfa y beta, sino alfa estrella, que es suma de x y más gamma, más alfa,
y beta estrella, que es 1 sobre n más 1 sobre beta. Al igual que antes. Y como antes, también se preserva la forma gamma. Y eso se debe no a una casualidad, sino a que se trata de familias conjugadas. Bueno, una vez que obtuve la posteriori, todo el análisis bayesiano se debe basar en eso. La distribución a posteriori es lo que resume todo lo que se sabe de un parámetro, tanto en base a la muestra como en base a conocimientos previos. Y lo que se trata ahora es de cómo utilizar esa posteriori para los propósitos que uno tiene. Para el propósito de estimación puntual, una de las opciones, que es la que vamos a tomar, es considerar como estimador puntual bayesiano a la esperanza de la posteriori. ¿Y cuál es la esperanza de la posteriori? Bueno, utilizo la fórmula de la esperanza de una gama. La esperanza de la gama es alfa por beta. En nuestro caso sería alfa estrella por beta estrella, es decir, el producto de estos dos parámetros. Que da por resultado suma de x y más alfa dividido n más 1 sobre beta. O sea, ese es el estimador puntual bayesiano del parámetro lambda de una variable de Poisson. ¿Se va entendiendo? O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Lo mismo que hicimos la vez pasada, pero en lugar de ser binomial beta, lo estamos haciendo con Poisson gamma. Y obtenemos el estimador. Bueno, de vuelta. Profe, entonces siempre que tengas, no sé si quería consultarle, siempre que tengas Poisson gamma vas a tener ese comportamiento que tiene el final. Exactamente, sí. ¿O es solo este caso? Bien. Sí, siempre que tengas Poisson gamma son familias conjugadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés una verosimilitud de tipo Poisson, ponés una a priori de tipo gamma, la posteriori también va a ser de tipo gamma. En el caso anterior, de la clase pasada, teníamos una muestra binomial, teníamos una a priori beta y teníamos una posteriori beta. También son familias, ahí se dice que binomial y beta son familias conjugadas. Eso va a pasar siempre que vos pongas familias conjugadas, para la verosimilitud y para la a priori. ¿Qué otras hay? Bueno, si leen el libro, una de las que hay ahí van a ver que normal, normal, para el caso en el cual una varianza es conocida. Y hay otras. Profe, cuando vos tenés más de un parámetro que quieras estimar, deberías hacer más de una, por ejemplo, si tenés dos parámetros, vos tenés que hacer dos integrales para eliminar los dos parámetros que estás estimando. Exactamente. Si tuvieras, por ejemplo, si tuvieras una distribución normal, en la cual desconoces tanto mu como sigma, ¿sí? Tendrías que poner una a priori para mu sigma. Y después, para sacarte de encima, tendrías que integrar con respecto a ambos mu y sigma. Exactamente. Esa a priori hay maneras de ponerla. La manera más genérica sería poner una a priori conjunta. Poner una distribución conjunta a priori para mu y sigma. Que hay maneras de hacerlo. Y una forma más fácil de hacer es pensar que a priori son independientes y, por ejemplo, poner una a priori para mu, por ejemplo, normal, y poner una a priori para sigma, por ejemplo, gamma. Eso se puede hacer, sí. En el libro ese ya es un ejemplo un poquito más complicado porque hay que hacer una integral doble y hay que discutir cómo construir la a priori conjunta. No es muy difícil, pero hay un poquito más de cuenta. En Casella-Berger seguro que está. Pero muy bien lo que vos decís. Y si tuviera todavía más parámetros, voy a tener que hacer una integral triple o cuádruple o lo que fuere para sacarme de encima todos los parámetros que tengo. Muy bien. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Acá, con este estimador, también puedo hacer lo mismo que antes.
Miren qué es lo que puedo hacer. Puedo tomar esta parte de acá, dividir por n y multiplicar por n. Me quedó este primer término. Y luego puedo tomar esta parte de acá, multiplicar por beta y dividir por beta, y me queda todo este término. ¿Y qué es lo que vuelvo a tener? Vuelvo a tener que el estimador bayesiano es una combinación lineal de dos cosas. El estimador frecuentista, o sea, la manera que hubiera estimado el lambda no bayesianamente, con la media muestral. Y la segunda cosa es cómo hubiera adivinado el lambda sin ninguna muestra, solamente con el conocimiento previo, con la a priori, con la media de la a priori, alfa por beta, porque la a priori pusimos forma gamma. Bueno, y en esa combinación lineal, ¿qué es lo que sucede? Coeficientes de la combinación lineal. El primer coeficiente tiende a 1 cuando n tiende a infinito, y el segundo tiende a 0. Y estamos de vuelta con la característica que el estimador bayesiano y el frecuentista, por ejemplo, el máximo verosímil, que es la media muestral, son asintóticamente equivalentes. Entonces, vuelve a valer el comentario de que la a priori estuvo bien puesta, en el sentido de que si me equivoqué, pero la muestra es lo suficientemente grande, me lo va a contradecir y los dos métodos van a dar parecido. ¿Se va entendiendo? Bueno, sigo. Entonces, como bien decía su compañero, yo sé que mis datos tienen distribución Poisson. Cantidad de veces que la gente va al cajero. Sé que quiero estimar el lambda. Ahora le tengo que poner una a priori al lambda. Hasta acá lo que hicimos es ponerle una a priori de tipo gamma. Para aprovechar que son familias conjugadas, etc. Nadie me obliga a hacerlo. Puedo poner otra a priori. Pónganle que hay alguien que me diga, no, yo creo, porque yo tengo una sucursal de un banco y mis clientes, yo tengo dos tipos de clientes. Los que no van nunca, van 0 veces, no usan el cajero, siempre usan la ventanilla. Y tengo los que van solamente una vez, porque sacan el total de lo que lo depositan una vez al mes. Entonces, vamos a ponerle como priori que tiene probabilidad 1 medio para 0 y 1 medio para 1. Esa es una mala opción de priori. ¿Por qué? Porque pasa lo que decía acá. Los valores resultantes van a ser o 0 o 1. Si la verdadera lambda fuera 3,5, no hay muestra capaz de corregirlo. Eso sería hacer un mal análisis bayesiano. Entonces, como les dijimos antes, la a priori, ¿de dónde puede surgir? Esto lo hablamos la vez pasada. Puede surgir de conocimiento pasado o similar, opinión de un experto, conocimientos teóricos o conveniencia matemática. ¿Y cuál es el problema de poner una a priori distinta? Pónganle que en todo este ejemplo, vamos a ver. Voy a agregar una página, ¿sí? Voy a agregar una página. Página. Acá está. Entonces yo tengo, pónganse, yo tengo f de x1, xn, dado que el parámetro o los parámetros toman determinado valor. Esto sería lo que en
un enfoque no bayesiano llamábamos, después de tomar la muestra, la verosimilitud. Ahora, tengo que elegir un a priori. O sea, esto va a ser la distribución de x1, xn, dado θ igual θ. Paso 1. Los datos. Tengo que elegir un a priori para los parámetros, el vector de parámetros. Acá estamos, ¿cómo se dice? Resumiendo. Esto refleja lo que se sabe antes de tomar ninguna muestra. Después, ¿qué pasó? El tercer paso es calcular lo que el libro llama, y esto creo que lo llama el G el libro, ¿no? Tenemos que calcular la distribución conjunta de la muestra, x1, xn, y el parámetro. Esto es el producto de 1 por 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Obtener cuál es la densidad marginal de la muestra. Es decir, que hay que sacarse de encima el parámetro, o los parámetros. Y esto, como bien dice su compañero, va a ser una integral única, doble o triple, o tantas cuantos parámetros haya, de esto. Es decir, de f de x1, xn, θ, y el f de θ, con respecto a θ. ¿Cierto? Bueno, y ahora que tengo que... ya estamos llegando. ¿Y el último paso cuál es? El último paso es la posteriori. Es decir, que estoy buscando cuál es la distribución condicional del parámetro dada la muestra. Que va a ser igual a 3 sobre 4 o, bueno, está bien, vamos a ponerlo, f de x1, xn, dado θ igual θ, por f θ, θ, x1, xn, θ, sobre la integral de todo esto. Interrúmpanme si no entienden, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y esa va a ser la forma de la posterior. En los ejemplos presentados, todo esto salió muy bien y tuvimos la simplicidad de las familias conjugadas. ¿Qué puede fallar? Pueden fallar varias cosas. Una de las tantas es que esta integral no tenga forma explícita. Es decir, que no se pueda integrar analíticamente, como si fuera una normal. Ustedes vieron que la normal no tiene primitiva. Hay tablas que lo hacen, ¿no es cierto? Esto podría pasar si pongo una priori no conjugada. Una de las tantas cosas. Bueno, entonces, para eso se han desarrollado algoritmos numéricos. Algoritmos numéricos. Es decir, programar una computadora para que haga estas cuentas. Y hay que ver con qué calidad de aproximación lo hace, etc. Bueno, eso es uno de los problemas, poner prioris no conjugadas. Y este tipo de cuestiones son las que habían detenido durante bastante tiempo el desarrollo de la estadística bayesiana.
hasta que se desarrollaron métodos que permiten hacer esto mejor y mejor. Técnicas de calcular esa integral numéricamente, hay muchas técnicas de hacerlo, otras técnicas más de simular la distribución a posteriori, con otros conceptos. Eso dio lugar a algo, esto se los cuento a título informativo, a algo, a ver si está por acá. Yo lo vi en algún lado. Espérense, ¿eh? Después. Esto dio lugar a algo que se llama el algoritmo de Gibbs, que es un programa que hasta se puede, que es una manera de simular de la posteriori. Es una herramienta computacional que en muchísimos casos me resuelve el problema de familias no conjugadas. Y hay un software que se puede bajar de manera gratis y libre que se llama WinBugs, Win de Windows, Bugs, viene de Bayesian, no me acuerdo cómo son las demás siglas, pero se puede bajar. Y es un algoritmo que si uno lo aprende a hacer, uno puede hacer análisis bayesiano en base a familias no conjugadas. Y gracias a la invención de este algoritmo en 1980 más o menos, y a este programa hubo un gran auge de nuevo de la estadística bayesiana. Bueno, como estimación de la varianza o del error estándar, como estimación del desvío típico de un estimador, uno va a tomar la raíz cuadrada de la varianza de la posteriori. Entonces uno tiene ya estimador puntual y estimación de su precisión. ¿Van entendiendo? En el caso de la gama lo podemos hacer, o sea, en base a cuál es la fórmula de la varianza de la gama, ¿no es cierto? Que está de vuelta. Para eso recurrimos, si esto es otro caso en el cual viene útil tener a mano, la última solapa del libro, donde está para las distribuciones conocidas, cuál es la forma de la densidad o la probabilidad puntual, cuál es la media, la varianza y la función generativa de momentos. Esto es otra de las cosas para las cuales esa tabla sirve. Estimador puntual, media. Estimador de la varianza, el desvío típico. Bueno. ¿Y qué hay del intervalo de confianza? Bueno, la cosa es así. La cosa es así. Yo tengo la distribución a posteriori de un parámetro. Vamos a hacerla bien genérica. Esto es f de θ dada la muestra, ¿no? Entonces esa es la posteriori. Me salió medio mal eso. Ahí dice f de x1, x2, f de θ dado x1, x2, xn. Déjenme que lo escriba mejor porque... Entonces, dado x1... Es difícil escribir tan chiquito. x1, xn. Bueno, esa es la posteriori. La media de la posteriori va a ser el estimador puntual. El desvío típico de la posteriori es el estimador de la del desvío típico del estimador. ¿Qué pasa si uno quisiera un intervalo de confianza? Bueno. Se puede utilizar eso para armar un intervalo de confianza. Por ejemplo, ¿cuál es lo más estándar de hacerlo? En estadística bayesiana, lo más estándar de hacer es agarrar de acá, voy al máximo, ¿no es cierto? Supongan que yo quiero un intervalo del 95% de confianza. Me voy moviendo hasta el punto tal que tengo un 95% de confianza. Bueno, eso, hacerlo de esa manera, arrancar del modo e ir bajando hasta conseguir 95%, me garantiza que de todos los intervalos cuya área sea 95%, ¿sí?
ese es el intervalo más angosto. A lo que voy. Fíjense que otra manera de juntar el 95% sería, por ejemplo, arrancar de acá y terminar, por ejemplo, por acá. Se demuestra matemáticamente que ese intervalo es más amplio. El intervalo esto se puede hacer con como un problema de optimización. El intervalo es el intervalo más angosto que abarca el 95%. Y esto se llama HPD, Highest Posterior Density, la más alta densidad a posteriori. Y me da un intervalo que va de un número, una vez que yo tengo la posteriori, esto va a ser un número, el límite inferior, vamos a ponerle LI, y un límite superior del intervalo. Y me va a quedar el intervalo, ¿cómo era? LI, LS. ¿Está bien? Y ese va a ser el intervalo creíble, se llama. El intervalo de confianza bayesiano, que se llama intervalo creíble. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, sí. Bueno, acá hay una cuestión muy importante. Supónganse que yo tengo un parámetro. ¿Está bien? Tengo un parámetro. Quiero estimar una proporción. A ver si agrego arriba. Supónganse que yo quiero estimar una proporción. La proporción de gente, no sé, que tiene licencia para conducir. Voy, saco una muestra. Voy, saco una muestra y obtengo el intervalo que va de 0,28 a 0,32. Que dije que 0,32. Y esto es un intervalo de confianza del 95%. Pregunta, ¿verdadero o falso? Responder. La probabilidad de que la verdadera proporción de gente que tiene licencia esté entre el 28 y el 32% es del 95%. Es verdadera. Va a media, porque sería 95% cuando vos haces infinitos intervalos que contengan el verdadero valor del parámetro. Claro, lo que vimos es que eso es falso. ¿Por qué? Por lo que decís vos. En algún lado hay una verdadera proporción, P. Si yo voy un día, construyo un intervalo, me va a dar, por ejemplo, 0,28 a 0,32, supongamos. Voy otro día, construyo un intervalo, me va a dar porque la muestra va a ser distinta. Y así sucesivamente, algún día voy a ir y me va a tocar un intervalo así. Es verdad que contuvo al parámetro, también, 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 no. Y lo que yo puedo decir es que si hago esto, ¿está bien? ¿Qué quiere decir la confianza del 95%? La confianza se refiere al método. ¿Sí? Se refiere al método, en el sentido de que yo lo que sé es que antes de sacar la muestra, ¿está bien? Antes de sacar la muestra, el método que yo voy a aplicar para construir un intervalo de confianza me va a dar intervalos buenos un 95% de las veces. Y intervalos equivocados el 5% restante. Pero una vez que yo saqué la muestra, nunca voy a saber en cuál de los dos casos estoy. Si es uno bueno o uno malo. ¿Estamos bien? Esto es importante. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, sí. se entiende. Se entiende. Bárbaro. Bueno, entonces, ahora que se entiende, los voy a volver a descompaginar. Todo eso está muy bien y es correcto, pero esa es la interpretación frecuentista del intervalo de confianza, o clásica, basada en la noción frecuentista de probabilidad.
En un contexto bayesiano, sí podemos decir que la probabilidad de que el parámetro esté entre el 22 y el 32% es del 95%. Porque ahí interpretamos la probabilidad no como un resultado de hacer experimentos repetidos, sino como una medida de creencia. Y por eso es que se llama intervalo creíble. O sea, en un contexto bayesiano, eso sí es correcto, teniendo en cuenta que uno interpreta la probabilidad de forma bayesiana, no frecuentista. Es lo mismo que el ejemplo de la moneda. En el ejemplo de la moneda que la tiré, ¿puedo decir que la probabilidad de cara es un medio? Esto hablamos la vez pasada. Desde un contexto frecuentista de la probabilidad, no. Acá abajo hay algo. Hay una cara o una seca. Nunca hay. ¿Es con seguridad cara o con seguridad seca? Y no lo voy a saber hasta que levanto la mano. Mientras que en un contexto bayesiano sí puedo decir que la probabilidad es un medio. Porque ahí estoy resumiendo mi creencia de que puede ser cara, puede ser seca, ambas con igual probabilidad. Ese ligero cambio de interpretación es lo que da lugar al cambio de intervalo de confianza por intervalo, comillas, creíble. Aunque la matemática que esté detrás es muy parecida. Se busca el área bajo una posteriori. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. A ver, entonces, familias conjugadas son eso. ¿Qué otras familias conjugadas hay? Bueno, les dijimos normal, normal, y creo que en el libro de Casella Berger hay una tabla de familias conjugadas. Y por eso, como les dije la vez pasada, la estadística bayesiana es muy amplia. ¿Eh? La segunda pregunta es, ¿toda verosimilitud tiene una familia de prioris conjugadas? La respuesta es no. Hay condiciones técnicas en cuanto a la estructura matemática de la familia. Sí existe para lo que se llaman las familias exponenciales, que involucra la normal, la beta, la beta no, que involucra la normal, la Poisson, la binomial, la geométrica, muchas otras. Pero hay algunas que no. O sea, no todas las distribuciones tienen una a priori conjugada. Pero todas esas son cosas para un curso superior de estadística bayesiana. Nosotros nos vamos a contentar con lo presentado, hacerlo bien. ¿Preguntas hasta acá? Con esto, si se entendió, cerraríamos con el método bayesiano. ¿Pregunta? ¿Nada? Cuando no preguntan, generalmente es que... ¿qué me refiero con intervalo que sea bueno? Y que de verdad contenga el parámetro. Que si el parámetro es 0,30, que el intervalo contenga ese 0,30 como un punto intermedio. Como está en el dibujo. Bueno. ¿Algo más? Bueno, son 2 y 10 y 11. Tomémonos 9 minutos. Preparen si quieren alguna pregunta de lo que quedó y seguimos.
Bueno, ¿estamos? Estamos. Bueno, ahí cambié el examen. Fíjense que ahí está, empieza a las 7. Listo, ya está. Una aclaración del examen. El examen se considera terminado una vez que lo revisamos y publicamos la nota. Puede haber, si detectamos alguna anomalía, alguna necesidad de algunos de ustedes seleccionarlos y pedirles que nos expliquen oralmente qué hicieron. Eso puede ser, si es que detectamos alguna anomalía de algún tipo. Si es así, algún subconjunto será seleccionado para hacerlo. 7, 8, 9. Si empiezan a las 7, tienen que terminarlo antes de las 9:30. A ver. Ok, sí. 8, sí. Sí, sí. Exacto. Si arrancás 7:30, a las 10. Sí, exactamente. Y si arrancás, pero hay una cuestión, si arrancás a las 9:30, tenés solo media hora. Claro, sí. Porque es el mínimo entre 2 horas y media y las 10 de la mañana. Ni siquiera las 10 de la mañana. Creo que finaliza a las 9:45. No lo sé. A ver, ahora me fijo. ¿Qué pasa ahora? A ver. Sale, que cierra. A ver. Esperen que lo mire entonces. No puede ser eso. ¿Cómo es esto? Fecha de parciales. A ver. Fecha de parciales. Espérense. Primer parcial, segundo parcial, sábado 19 de junio, 7 a.m. Ahora me meto. Vamos a evitarlo, tienes razón. Espérense. Ay, ¿qué hice acá? 7 a.m. Un momento. Temporalización. A ver. ¿Qué es lo que sale? Ah, tenés razón. Muy buena pregunta. No. Empieza a las 7 y cierra, vamos a ponerle, a las 9:50. Dentro de esa franja horaria tienen 150 minutos, cualesquiera, para hacerlo. Tienen 150 minutos para hacerlo. Perfecto. A ver ahora. ¿Cómo aparece ahora? Está bien, a mí me parece bien. Avísenme si me equivoqué. ¿No? ¿Algo más? Bueno. Muy bien. Entonces, vimos que, a ver, intervalos de confianza, ¿sí? Ya vimos cuál es la diferencia entre el intervalo de confianza clásico y el intervalo creíble. Lo mismo sucede con el concepto de test de hipótesis. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, el valor P, ¿sí? Hago un test de hipótesis cualquiera, el valor P me da 0,04. Verdadero o falso, justificar.
La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de 0,04. Valor P, 0,04. ¿Qué me dicen de esa afirmación? En que para mí esa afirmación es falsa, porque lo que te dice el p-valor es, dado que la hipótesis nula es verdadera, es la probabilidad que te salga la muestra. De ese tipo, si por ejemplo la media muestral te salga, si estamos estimando la media, te salga la media muestral, dado que tu hipótesis nula es verdadera. Ese es el p-valor. Exactamente. Si te da 0,4 y estás con un 0,04 y estás con un intervalo de 0,05, la vas a rechazar porque es muy poco probable que, dado que H0 es verdadera, te salga. Claro, perfecto. Muy bien, exacto, eso es verdad, pero de vuelta, ahí de vuelta los voy a volver a descompaginar todo. Eso es exactamente correcto dentro de la noción clásica o frecuentista. En una noción bayesiana, donde se vea la probabilidad como medida de creencia, eso puede ser correcto. Eso, si quieren, léanlo en el libro. En la sección 4 está la parte de test de hipótesis. Es muy importante, para las cuentas no nos da el tiempo, pero es muy importante que se queden con esa idea conceptual. Es la misma diferencia que hay cuando la moneda ya la tapé o no, con lo que hablamos del intervalo. Si veo a la probabilidad no como la oportunidad con la que aparecen eventos, sino como medida de creencia abstracta o como resumen de información, esa noción es creíble, pero requiere es correcta, pero requiere una noción particular de lo que entendemos por probabilidad. Perfecto. Bueno. Entonces, voy a compartir. Con esto y el libro y los ejemplos, pregúntenle a las profesoras de práctica, a mí, a la profesora Inés, todos estamos para resolver todo, ¿sí? Bueno, esto ya lo dimos. Nos queda ver, suficiencia. Suficiencia es otra posible propiedad de estimadores, que lo vamos a motivar así. Muy bien. Supongamos que tenemos una muestra x1, xn, no digo aleatoria simple, puede ser serie de tiempo, puede ser estratificada, puede ser lo que sea. Es una muestra aleatoria, eso sí es importante. Obviamente, bueno, al decir con distribución ya se entiende, ¿no? Pero tengo una muestra aleatoria con densidad o probabilidad puntual fx1, xn, tita. Como siempre, tita pertenece a un espacio paramétrico, modelo paramétrico, subconjunto de RQ. Q natural. Vamos a llamar a un estadístico. Definición de estadístico, función de la muestra. Un estadístico, t igual t de x1, xn, eso quiere decir que es función de la muestra y no de nada desconocido, si no, no sería un estadístico. Un estadístico es suficiente si la densidad condicional de la muestra, la densidad condicional de x1, xn, dado que el estadístico t toma un determinado valor, o sea, si la densidad condicional de la muestra, dado el estadístico suficiente, si esa distribución condicional no depende del parámetro. Vamos a ver un ejemplo y qué es lo que esto quiere decir. Ejemplo. Tengo x1, x2, xn, una muestra simple al azar, Poisson. Y voy a inventar, voy a decir, se me ocurre proponer como t, como estadístico suficiente, que todavía no sé si lo es, a la suma de los x. Propongo ese estimador y quiero ver si es suficiente o no. Muy bien. Yo ya sé, antes de hacer ningún cálculo, que la distribución de t
es una suma de Poissones independientes, tiene entonces como distribución Poisson n lambda, en lugar de lambda. Esto se puede sacar, primero que, ¿cómo se llama? Primero que intuitivamente eso es correcto, y segundo que eso sale por aplicación del método de función generatrices, si no. Entonces, ahora voy a utilizar eso que sé para ver cómo es la distribución condicional de la muestra dado el estadístico suficiente. Entonces, tengo que plantearme cuál es la distribución de x1 igual x1, x2 igual x2, xn igual xn, dado t igual t. Probabilidad condicional. Definición de probabilidad condicional. En el numerador tengo que poner la probabilidad conjunta de x1 igual x1, x2 igual x2, xn igual xn, t igual t. Y en el denominador, la probabilidad del evento condicionante. Esto es lo que hago acá. Entonces, y ahora lo que tenemos que hacer es manipular esa cuenta. Entonces, supongamos que el total me da tomemos como t minúscula la suma de los xi minúsculos, o sea, la suma de las realizaciones de la muestra. Entonces, esta probabilidad la vamos a escribir como x1 igual a x1, x2 igual a x2, xn menos 1 igual a xn menos 1, me faltó el menos 1 acá, pero el último tiene que ser tal que la suma de todos ellos sea t. O sea, xn tiene que ser t menos x1 menos x2 menos xn menos 1, porque eso es lo que me garantiza que la suma sea igual a t. Y el denominador lo dejo como está. Bueno, una vez que tengo eso, ahí entra las distribuciones de Poisson. Entonces, por independencia, esto va a ser el producto de las marginales. Entonces, probabilidad de que x1 valga x1, esto. Probabilidad de que x2 valga x2, bueno, probabilidad de que xn menos 1 valga xn menos 1, esto. Probabilidad de que xn valga t menos x1, esto. Por ser todas Poisson lambda. Y en el denominador, probabilidad de que el total valga t, esto. Donde estoy tomando como lambda n por lambda. Porque el total tiene distribución Poisson n lambda. Muy bien. Y ahora lo que tengo que hacer es ver todo lo que puedo simplificar. Bueno, fíjense. E a la menos lambda, e a la menos lambda, e a la menos lambda, lo tengo n veces. Lo cancelo con este. Perfecto. Muy bien. Lambda a la x1, lambda a la x2, lambda a la xn menos 1, lambda a la todo esto, me queda como resultado, se suman las potencias lambda a la t. Se va a ir con esto. Se me van todas las lambdas. Y lo que subsiste es la expresión que me queda acá. 1 sobre n, es 1 sobre x1 factorial, etc. Ahora vamos a hacer lo que es esa cuenta. Pero lo importante de esa cuenta es que fíjense que en esa cuenta ya desapareció el lambda. ¿Qué quiere decir? Que la distribución condicional de la muestra, dado el estadístico suficiente, no es función de lambda. Por lo tanto, por definición, este estadístico es suficiente. ¿Y qué es lo que eso quiere decir intuitivamente? Quiere decir, si yo tengo una muestra de una distribución de Poisson, ¿está bien? A uno de ustedes le doy la muestra entera, le doy los valores individuales de x1, de x2, de x3, etc. A otro de ustedes les doy solamente la suma. Y mi objetivo es estimar lambda lo mejor posible. ¿A quién de los dos le di más información? A los dos le di lo mismo, porque mi suma, la suma, mi t, es lo que mejor resume la muestra. Saber el total, una vez, dicho de otra manera,
Una vez que sé el total, ahí está, a esto me gusta. Una vez que sé T, el total, la suma de los valores, aparte de eso, saber cómo es valor por valor, no me agrega nada. No lo necesito. Saber la suma es suficiente para estimar lambda. No necesito, aparte de la suma, saber cuánto valió valor por valor. Eso lo que está diciendo es que el estadístico suficiente es lo que resume la muestra lo mejor posible. Y lo resume en forma total. Aparte de eso, saber algo más no es necesario. Por eso es que T es suficiente. ¿Se va entendiendo? De ahí surge el nombre suficiente. Observaciones. Una vez que uno tiene una muestra, trivialmente la muestra entera siempre es suficiente. Es decir, yo podría tomar como estadístico T1 un vector de n componentes. El componente x1, la primera observación, el componente x2, la segunda observación, así sucesivamente hasta la última, la muestra completa. Bueno, eso es suficiente. La muestra condicionada a sí misma es una constante. Muy bien. Ya esa distribución condicional no va a depender del parámetro. ¿Está bien? Hago el cociente y me va a dar 1. 2. Segunda observación. En muestras independientes e idénticamente distribuidas, y todo esto se va a verificar con un resultado que vamos a ver enseguida. En muestras independientes e idénticamente distribuidas, los estadísticos de orden también son suficientes. ¿Qué quiero decir? Que si tengo un vector, si alguno de ustedes a ver, si ordeno la muestra de menor a mayor y tengo el vector mínimo, segundo más chico, tercero más chico, máximo, en tanto y en cuanto mi muestra sea una muestra independiente e idénticamente distribuida, eso es suficiente. Porque es lo mismo que tener la muestra. ¿Qué podría fallar? Que mis observaciones no fueran independientes, que tuviera una serie de tiempo. En cuyo caso, este estadístico no va a ser suficiente, porque en ese caso me perdería la posibilidad de analizar, por ejemplo, ciclos, tendencia, componente estacional o lo que fuere. Cualquier cosa que se presente en una dimensión temporal. Muy bien. Entonces, lo que vemos es que para un mismo problema hay más de un posible estadístico suficiente. Puedo tomar la muestra entera. Si tengo la muestra independiente, el caso que les presentamos recién, el caso Poisson, podríamos considerar como otro candidato estadístico suficiente el vector de estadísticos de orden. También es suficiente. O sea, hay más de un posible estadístico suficiente. Y entonces lo que se busca es aquel de menor dimensión. Por lo tanto, para resumir todo lo más posible, yo voy a preferir en este caso la suma. ¿Por qué? Porque es de menor dimensión que la muestra entera, claramente, y también de menor dimensión que los estadísticos de orden. Entonces, lo que se busca es el estadístico suficiente de menor dimensión. Y hay un concepto más avanzado de estadística matemática en el cual no vamos a entrar, pero la idea es esa, que se llama un estadístico suficiente minimal. Y hay cuestiones técnicas al respecto. Nosotros con esto estamos bien. Se busca el de menor dimensión. Cuarta observación. Toda transformación 1 a 1 de un estadístico suficiente es también suficiente. ¿Qué quiere decir? Que si en lugar, anótenselo, que si en lugar de t tuviera x barra igual t sobre n, también es suficiente. Y también se va a ver en factorización. Claramente, uno es una transformación de la otra. Si a la media la multiplico por n, tengo t. Si a t lo divido por n, tengo x barra.
son lo mismo, porque n es conocido. ¿Qué más iba a decir? ¿Me olvidé de algo? Bueno, si me olvidé de algo, ya me voy a acordar. Creo que no. Entonces, ese es el concepto de suficiencia y las observaciones principales al respecto. Lo que hicimos acá, de hacer esta cuenta, acá lo que hemos hecho es verificar suficiencia por definición. Es decir, teníamos una muestra, teníamos un candidato estadístico suficiente. Buscamos la distribución condicional. Vimos que eso hizo desaparecer el lambda. Concluimos, por definición, que ese estadístico T suma es suficiente. Eso es muy engorroso a veces. Acá el cálculo salió, parece complicado, pero es uno de los cálculos más simples. Pero este cálculo puede llegar a ser muy engorroso. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿hay alguna manera de simplificar esto? De la misma manera que chequear consistencia, por definición, puede ser bastante difícil, pero hicimos algún ejemplo. Teníamos el teorema de que el error medio cuadrático tendía a 0. Acá también hay algunos teoremas que nos facilitan la vida. El principal, el que vamos a usar más que nada, es el que se llama el teorema de factorización de Fisher-Neyman, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Ay, algo que lo que iba a decir que me olvidé. Bueno, recién casi lo tenía. Bueno. Ah, sí, sí, sí. A observar algo, eso sí. Observación quinta. Observación quinta. Todo esto está todo muy bien, ¿sí? Pero la suficiencia, a ver, como les dije, tengo una muestra de una Poisson. A uno de ustedes les doy la suma de las observaciones. A otro de ustedes les doy observación por observación. ¿Qué prefieren? Suma las muestras. ¿Eh? Decime. Suma las muestras. La suma de las observaciones. Ok. ¿Por qué? Porque tengo todo resumido en un solo valor. Perfecto. Sí, porque tengo todo resumido y tengo que trabajar menos. Perfecto. Eso está muy bien, pero la cuestión es la siguiente. Eso está perfectamente bien siempre que sea verdad que la distribución de la población es Poisson. Si yo me equivoqué y especifiqué mal la población y la población fuera, no sé, Weibull, otra que las posibles que existe, ahí la suma de las observaciones no es suficiente. Y hubiera sido mejor tener la muestra entera. Lo que estoy queriendo decir, suficiencia es una propiedad muy útil y muy importante, pero está vinculada muy estrechamente a la forma de la población. Si yo me equivoqué y la población no fuera Poisson, fuera otra, el estadístico que yo les di podría dejar de ser suficiente. O sea, la suficiencia es muy dependiente de la forma funcional de la población. Esa es la observación quinta. Consecuencia, si hubiera duda de cuál es la distribución poblacional, es preferible la muestra. Bueno. Y ahora vamos a lo que les decía. El teorema de factorización, ¿qué es? Va a ser un teorema que me va a facilitar los cálculos para encontrar estadísticos suficientes o para decidir si un determinado estadístico lo es. Entonces, la cosa es así. Supongamos que tenemos una densidad conjunta de una muestra, f de x1, xn. Si a esto lo podemos dividir en dos funciones. Una función h, vamos a ver la segunda primero, que solo es función de la muestra, pero que no depende para nada de el θ. Como en el ejemplo que calculamos, cuando hicimos el cociente, la condicional,
vimos que eso no tenía lambda. Eso sería un posible H. Y otra función que depende, sí, del parámetro, pero que depende de la muestra solo a través del estadístico suficiente. Cuando se puede hacer esta descomposición o esta factorización, y de ahí el nombre teorema de factorización, y Fisher-Neyman porque son los estadísticos que lo descubrieron, cuando se puede hacer esta factorización, se dice que T es suficiente. Y acá sí vale el recíproco, y viceversa. Cuando un estadístico es suficiente, se puede hacer esta descomposición. Es decir, este es un teorema de sí, solo sí. Vale en las dos direcciones. La demostración de este teorema es muy técnico, lo vamos a evitar, pero sí queremos aprender a usarlo. En nuestro ejemplo, en el de la Poisson, ¿cómo tendríamos que aplicarlo? Bueno, tenemos la densidad conjunta, que lo hicimos multiplicando. Ahora, en esa densidad conjunta, ¿cómo elegimos el H y el G? Bueno, tomemos el 1 sobre la productoria y a esto lo llamamos H. Fíjense que esta función solamente depende de las X. No hay ningún lambda ahí. Perfecto. Y vemos qué pasa con el resto. Y el resto, lo que sucede es lo siguiente. Esa función que sí depende de lambda. Está acá y está acá. Pero la muestra entra en esa función solamente mediante la suma. Por lo tanto, sacamos como conclusión, utilizando Fisher-Neyman, que T es suficiente. Bueno, veamos un ejemplo 2. Para ustedes, se los dejo. Supongamos que x1, xn es id normal 0 sigma cuadrado. Bueno, la densidad conjunta la tengo multiplicando. Acá la media es 0, fíjense. Y en este caso particular, acá tengo la función. ¿Qué es lo que va a pasar con esta función? Fíjense que si hago la cuenta voy a tener 1 sobre raíz de 2pi sigma a la n e a la menos 1 medio. 1 sobre sigma cuadrado, esto es álgebra, suma de xi al cuadrado. Bueno, y haciendo esto ya puedo agarrar y llamar a esto t tilde, si quiero, como sea, suma de los xi al cuadrado, y ya se verifica la suficiencia, donde todo esto sería mi función g de t y sigma cuadrado, el mu, y donde trivialmente puedo tomar como que h es igual a 1. Entonces, para mí mi estadística suficiente es la suma de los x al cuadrado. ¿Está bien? Con los ejercicios van a ver más. Bueno. ¿Y de qué me sirve la suficiencia, entre otras cosas? Me sirve para algo que se llama el teorema de Rao-Blackwell, que dice así. Si yo tengo ¿cuáles son los ingredientes? Tengo un estimador insesgado de un parámetro, θ. O sea, θ sombrero es un estimador insesgado. Es decir, que la esperanza, eso es la definición de insesgado, y que aparte tiene varianza finita. Dos condiciones del estimador. Ahí tengo el primer ingrediente de Rao-Blackwell. Segundo ingrediente, aparte de eso tengo un estadístico suficiente, T. ¿Qué voy a hacer con esas dos cosas? Voy a construir, entonces se puede construir un nuevo estimador. Voy a construir un estimador nuevo, θ tilde, que sea la esperanza condicional del estimador dado el estadístico suficiente. Esa es la construcción. ¿Y qué logro con esta construcción? Es que el estimador resultante
va a seguir siendo insesgado. La esperanza de tita tilde vuelve a ser insesgado, pero su varianza es menor o igual que la varianza del estimador original. Tiene igual o menor varianza. Eso quiere decir que yo puedo mejorar un estimador insesgado condicionando con un estadístico suficiente. Y también quiere decir otra cosa, que el estimador insesgado de menor varianza va a ser necesariamente función de un estadístico suficiente. Vamos a demostrar Rao Blackwell. Demostración. El estimador tita tilde es, por construcción, la esperanza condicional de tita sombrero sobre T de x1, xn. Bien. Perfecto. Muy importante de reconocer algo. Esta construcción, ¿por qué es lícita? ¿Por qué es legal? Es decir, ¿cómo sé que el resultado de hacer esta cuenta es un estimador?
mala suerte y guía flotante, nos consultan la otra. Una consulta que dice acá, sale que cierra el examen a las 9:30. ¿No debe salir a las 10? Bueno, lo cambio, a ver. Lo cambio. Pero lo importante es que tienen 2 horas y media. Obviamente que el examen es individual. ¿Ok? Y como les dije, las notas se consideran, el examen se considera una vez que hayamos hecho el control de calidad. Lo cual implica que muy bien podemos elegir un subconjunto para que refrenden lo resuelto oralmente. Ahora lo estoy cambiando. Espérense que no los estoy viendo. ¿Cómo es esto? Espérense que no los estoy viendo, ya estoy. Me dice que no me puedo conectar. ¿Qué pasó acá? Bueno, ahí vuelvo. Vayan preparando preguntas. No sé si está caído a 24 justo ahora, ¿eh? Y debe estar caído. Tendré que intentar en un rato. Sí, ¿qué más? Profe, una consulta sobre ¿cómo se llama? El método de máxima verosimilitud. Sí, Cuando vos hiciste con la uniforme, usaste sí. ¿cómo se llama lo que usaste? En la función indicadora, Esa. Sí. ¿Vos usaste esa función porque tenés el parámetro en la desigualdad? claro, porque el soporte depende del parámetro, exactamente. Toda vez que eso sucede, tenés que usarla porque si no te conduce a un resultado equivocado. Claro, y ahí vos tenés que hacer el análisis de gráfico Claro, para saber en qué punto. Ah, perfecto, listo. sí, porque ahí tenés una discontinuidad. No podrías hacerlo con derivadas, porque para aplicar derivadas necesitas que la función sea continua y diferenciable. Acá no se cumple eso porque la función no es continua. Tenés que hacer el análisis Perfecto. gráfico. Muy bien. A ver, voy a ver si vuelvo a U24. Síganme preguntando, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Profe, yo tengo una duda con el de máxima verosimilitud también. Qué caído. Sí, decime. ¿Cuándo se hace el caso de regresión logística? ¿Cómo cuándo se hace? Porque en un ejemplo diste que Ah, teníamos está que bien. usar... Para. Muy bien, muy buena pregunta. No, decime, a ver si así te respondo bien. No, para ver cómo en qué situación se aplicaba ese método y además en un momento diste una función para tita, para estimar bien el estimador con el beta y habías dicho que hay otros tipos de funciones, pero usabas esa como para facilitar la matemática. Quería saber, nada, qué funciones había para ese tita y cuándo usabas la regresión logística. Bueno, perfecto. Está bien, muy bien. Voy a compartir y te digo. Bueno, ¿cuándo usás regresión logística? Esta es una cuestión de práctica. Es decir, eso aparece en la práctica. Vas a usar regresión logística cuando quieras estimar una probabilidad, cuando quieras predecir una probabilidad o comparar probabilidades de dos grupos diferentes. Ejemplo. El ejemplo que hicimos nosotros lo motivamos con predecir una probabilidad. Predecir la probabilidad de que un cliente pague un crédito conociendo su antigüedad laboral, su edad, su profesión, su sexo, sus años de educación. Predicción de probabilidades. También quizá lo podría hacer para comparar cuál es la probabilidad comparativa que paguen, no sé, hombres versus mujeres. Esos serían, por ejemplo, los objetivos de cuándo utilizaría ese modelo. Eso depende de la práctica. Esto es, la regresión logística es también un tema muy amplio
que se estudia en forma separada. O sea, creo que en econometría puede ser que se lo den, pero de última se puede dar. Hay libros enteros. Hay uno que se llama, por ejemplo, el que tengo aquí, se llama Logistic Regression. Es un libro entero, donde se dice, pero ese es uno de los objetivos. Y después, lo que dije yo es lo siguiente, tenés razón, que ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno hace regresión logística? A ver, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Uno tiene un θ sub i, la probabilidad que el cliente iésimo pague un crédito. Y uno para hacer eso tiene que vincular, llamémosle G, no sé, vincular ese θ con, por ejemplo, el valor que adopta una variable. Por ejemplo, esto sería x1i, x1 dice la variable, y la observación. x1i representaría la edad del cliente iésimo. x2i sería, por ejemplo, la antigüedad laboral, la variable x2, observación i, la antigüedad laboral del cliente iésimo. Así todas las variables que quieras. X, llamémosle k. O sea, para el cliente iésimo, medís k variables, edad, antigüedad laboral, sexo, etcétera, etcétera. Construís una función y en base a esa función definís la probabilidad. Nosotros, ¿cómo lo habíamos tomado? Nosotros habíamos tomado que G de x1, etcétera, era E a la, bueno, ¿cómo pusimos? Beta 0 más beta 1, x1 y más, beta 2, beta k, xki, sobre 1 más todo esto mismo, ¿no? Esta es una de todas las posibles funciones que se pueden usar para vincular el θ con las x. Y eso es lo que se llama la función logística. De ahí el nombre regresión logística. Esa es una de las tantas funciones. Tomemos otra variable. Bueno, no sé, a ver, ¿cómo podemos hacer? Déjenme pensar. Vamos a simplificar. En caso de una sola variable, ¿cómo tendríamos? Diríamos que θ sub i es E a la... Bueno, en el caso de una variable está bien. Beta 0 más... No, ahora sigo. Más beta 1 x sub i, ¿no? Sobre 1 más e a la beta 0 más beta 1 x1 i. Esta función, la que vincula las x con la θ, tiene que ser una función que se llama función de enlace, que tiene que tener como característica que la imagen, como es una probabilidad, sea un número entre 0 y 1. Entonces, cualquier función continua que me devuelva una imagen entre 0 y 1 me serviría. ¿Por qué se elige esto? Y estos ya son detalles del método logístico. Yo lo desarrollé y vimos que sale. Las cuentas salen bastante bien, pero no es la única. Entonces hay otras opciones que se podrían tomar como función de enlace, que tienen que cumplir con la misma cuestión. Una de las tantas, una alternativa, ¿cómo logro que algo se me convierta entre 0 y 1? Podría tomar, por ejemplo, phi de beta 0 más beta 1x, donde ¿qué es phi? Es la función de distribución acumulada de una normal estándar. ¿Sí? La función de distribución acumulada de una normal estándar, ¿cómo es? Tiene esta forma. ¿Está bien? Entonces vos me das un número, beta 0 más beta 1x, por más grande que sea, y al aplicarle la función phi, normal acumulada, lo que me devuelve es una imagen entre 0 y 1. Esa es otra de las posibles opciones. Bueno, esta opción se le llama modelo Probit. Se le da ese nombre. Y este que hicimos nosotros se le llama modelo Logit. En la práctica, ¿cuándo elegir un enlace u otro? Eso ya es un tema específico de regresión logística que tendría para hablarte 3 clases. En el libro que te dije, supongo que está. Creo que está. O si no, hay uno de Generalized Linear Models, modelos lineales generalizados. Hay muchos libros. De Nelder y McGulloch es uno de los clásicos. Hay varios, pero ahí está tratado. Son diversas opciones de lograr ese objetivo.
convertir una función lineal de las X, las variables independientes observables, en una probabilidad. Te anticipo algo. En la práctica, cuando uno lo hace a esto, dan prácticamente lo mismo, salvo que quieras hacer una predicción de un valor muy, muy atípico. O sea, estas dos funciones son virtualmente idénticas en el centro de la distribución, solamente pueden diferir en las colas. ¿Esto qué quiere decir? Pero esto, por supuesto, para que no entiendas, habría que leer todo el libro. Salvo que quieras hacer una extrapolación muy loca, usar uno u otro modelo te va a dar igual. No sé si te respondí, pero es imposible por ahí responder con toda precisión algo que involucra tantos conocimientos que no vimos. Sí, sí. O sea, si tenemos un caso en el que haya que estimar alguna probabilidad, usamos este método y con la función que nos diste. Sí. Listo. Exacto. Gracias. Vale. Y en el examen, ¿las muestras van a ser I y D? ¿O tenemos que estudiar casos en los que no haya independencia? Tendrás que estudiar casos, pero no hay que estudiar nada. Lo único que hay que saber es que en el caso donde no hay independencia, la conjunta se obtiene multiplicando las marginales, las condicionales. A ver, ahora vuelvo a decirte. Espera que te comparto. Vamos, ahí voy a compartir. Bien, está bien. Está bueno que preguntes, ¿sí? Es lo que hay que hacer. A ver. Agregar página. Página. A ver, supongamos, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que tengo dos variables, x1 independiente de x2. Y quiero la conjunta de x1 y x2. ¿Sí? ¿Cómo lo obtengo? Por independencia, multiplico la marginal de x1 por la marginal de x2. Ahora, supongamos que levanto el supuesto de independencia. Acá. ¿Cómo obtengo esto? Esto va a ser la marginal de x1 por la condicional de x2 dado x1. Y si tengo una tercera, ¿qué voy a tener que hacer? Por ejemplo, si quiero fx1, x2, x3. Tengo que hacer la condicional de x1, por ejemplo, por la condicional de x2 dado x1, por la condicional de x3 dado x1 y x2. Esta construcción, que es una extensión de probabilidad de eventos al caso de variables aleatorias, es lo que te daría la conjunta. Eso es lo que hay que saber. Bien, gracias. Dale. Sí. ¿Algo? Aprovechen, ¿eh? De cualquier cosa, ¿eh? No hay pregunta tonta, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Si hay alguno que tiene una pregunta y piensa que es una pregunta tonta, no lo es. Todas son importantes y seguro que hay alguien más que también la tiene. Así que anímense. Y bueno, y si no hay nada, bueno, suerte el sábado, nos vemos el siguiente lunes y me quedo con los alumnos que necesitaban una consulta administrativa. Hasta luego. Chao, hasta luego. A ver, espérense que se están desconectando. No entiendo. Acá hay unas dudas. ¿Qué dice acá? Bueno, no. El que me hizo la consulta que me explique, porque es muy largo para entender. Quédate vos también y explícame acá qué es. No sé quiénes quedan. Hay 10.
esperen, a ver, esperen. ¿Quiénes son los que tienen preguntas? Déjenme ver. Cesario está. Brian, ¿vos tenés pregunta? Bueno, a ver, ¿quiénes son los que tienen alguna consulta administrativa? Así borro al resto, que deben estar, quién sabe haciendo qué. Yo también tengo una duda. Simón Dalavía, pará. Simón Dalavía, Cesario Augusto y Brian Aranda. no, yo estoy con la misma consulta que ellos. Con Augusto y con Simón. Bueno, Simón, Augusto, Juan Manuel, ¿nadie más? Esperen que voy a borrar todos los demás que estarán durmiendo la siesta. O quién sabe haciendo qué. Remove. Espérense que estoy borrando gente. Brian, ¿vos tenés pregunta también? Bueno. Espérense que ya estamos, ¿eh? Remove. A ver, ¿quién queda? Cesario, Juan Manuel, Simón y este Matías, no sé quién es. Remove. Remove. Bueno, no sé.